1 hora y 10 minutos. Eso fue lo que duró su cuerpo dentro del Palacio de Bellas Artes antes de que un mariachi completo entrara a cerrar el homenaje con La Negra y se llevaran el ataúd entre la gente, todavía con el eco de Mozart flotando en el vestíbulo. 98 años de vida cabían en esos 70 minutos. Y dentro de esos 98 años había un secreto que él mismo tardó más de 2 décadas en soltar en público, y que su propio hijo terminó de contar completo apenas semanas después de enterrarlo. Hay una paradoja en su vida que casi nadie ha unido todavía. Lo llamaron, durante más de 60 años, el actor que le puso cara al pacto con la muerte. Un leñador pobre que recibe de ella un agua capaz de resucitar enfermos, a condición de no usarla jamás si la propia muerte ya está sentada en el cuarto, y de no contar nunca cómo la consiguió. Rompe la regla y lo paga con la vida. Esa película lo volvió inmortal en la memoria de un país entero, que la sigue repitiendo cada Día de Muertos. Pero mientras el público repasaba esa historia generación tras generación, él sostenía, puertas adentro de su propia casa, un pacto casi idéntico, algo que tampoco podía decir, con alguien a quien tampoco podía nombrar, mientras la mujer con la que llevaba 50 años de matrimonio seguía viva y no sabía nada. El actor que hizo del secreto su papel más célebre se pasó buena parte de su vida real guardando uno de verdad. Y a diferencia del personaje de la película, a él nadie se lo cobró en vida, o eso parecía, hasta que empezó a soltarlo él mismo, en fragmentos, ya casi al final del camino. Hay una pregunta que sostiene todo lo que sigue, y que él mismo dejó abierta antes de morir. ¿Cuánto tiempo puede una familia entera cargar el mismo secreto sin que se le note por fuera? ¿Y qué es lo que finalmente hace que alguien lo suelte? Así lo vio siempre el país. El actor que interpretó a Macario y a Pedro Páramo, el que caminó entre fantasmas en la pantalla y volvió entero, el que a los 97 todavía se subía a un escenario con la memoria intacta y la voz de siempre. La secretaria de Cultura lo resumió sin saberlo, de pie frente al ataúd. Nos hizo creer que era inmortal. Puertas adentro la historia tenía otro color. Una novia sin rostro público durante más de 20 años. Unos ahorros que la pandemia le vació justo cuando más viejo estaba. Y una recomendación médica, un aparato para el corazón, que rechazó sin más explicación que el asco que le tenía a los hospitales. El escenario y la casa guardaban versiones distintas del mismo hombre. Lo que las vuelve a juntar ya no tiene forma de evitarse, y empieza mucho antes de esa tarde en Bellas Artes. Nació en la Ciudad de México el 15 de enero de 1925, y durante años lo único que quiso ser fue sacerdote. Entró de seminarista atraído por algo muy concreto: la belleza del verso, las liturgias largas, el latín cantado en voz alta. Décadas después, ya viejo, reconocería que nunca se consideró religioso. Lo que lo tenía ahí dentro era el idioma, no la fe. Y cuando le tocó salir del seminario, salió con algo que le serviría el resto de la vida: el oído entrenado para la palabra dicha en voz alta, justo lo que necesita un actor. Antes de pisar un escenario, sin embargo, tuvo que hacer el servicio militar. A los 18 lo mandaron a un cuartel, y ahí ocurrió algo que nadie hubiera apostado. El joven que quería ser cura resultó tener madera de soldado. Lo ascendieron rápido: cabo, sargento segundo, sargento primero, y un oficial de alto rango llegó a ofrecerle un lugar en el colegio militar. Ignacio dijo que no. Tenía otra cosa adentro, todavía sin nombrar, que pesaba más que cualquier uniforme. Se fue entonces a Estados Unidos como bracero, a trabajar el campo con las manos,
porque en México no había con qué mantenerse. Ahí tuvo un accidente serio. Las fuentes no precisan cuál, solo que fue grave, y ese accidente, no un plan, lo devolvió a México. Y fue de vuelta, sin oficio fijo, sin dinero y sin la sotana que había dejado atrás, cuando entró por primera vez a una compañía de teatro. En 1949, a los 24 años, entró a la Escuela de Teatro de Bellas Artes, donde tuvo como maestros a Javier Villaurrutia, Salvador Novo, Celestino Gorostiza y sobre todo al director japonés Seki Sano, cuyo método de realismo lo marcaría para siempre. Fue justamente Villaurrutia quien le dijo, sin adornos, que su nombre de nacimiento, Ignacio López López, era demasiado plano para un actor. Ignacio recordó entonces algo que había leído años atrás en el seminario, la historia de Saulo de Tarso, el hombre que cambia de nombre y de vida de golpe y se convierte en otro. Tomó Tarso como segundo apellido artístico, y ese nombre inventado terminó pesando más en la memoria del país que el real. El primer secreto de su vida pública, mucho antes de cualquier otro, fue ese. El hombre que todo México conocía como López Tarso ni siquiera se llamaba así. Debutó como alumno interpretando a un personaje de Shakespeare y en 1951 debutó ya como profesional con la obra Nacida ayer. Uno de sus primeros papeles importantes, todavía muy joven, fue Macbeth, en Bellas Artes, junto a Isabela Corona como Lady Macbeth, el mismo escenario, cerca de 70 años después, donde su cuerpo pasaría su última hora entre el público. Quienes trabajaron con él coincidían en dos palabras: disciplina férrea, memoria extraordinaria. Prefería de lejos el teatro por encima del cine o la televisión. Es terrible actuar ante un aparato, en lugar del público, llegó a decir, porque necesitaba sentir la respuesta de la sala en tiempo real, no la de una cámara fría. El teatro es alimento, necesidad, resumiría, y la sostuvo con hechos hasta el último tramo posible de su vida. El resto pasó rápido, para lo que tarda normalmente una carrera. Se convirtió en uno de los actores de cabecera de dramaturgos como Emilio Carballido, Luisa Josefina Hernández y Sergio Magaña, y para mediados de los 50 ya era una de las caras del teatro mexicano en su mejor momento. A lo largo de las siguientes décadas, su nombre quedaría ligado a los clásicos más exigentes del repertorio universal: Edipo Rey, El Rey Lear, Cyrano de Bergerac, Drácula, 12 hombres en pugna, cada uno exigiendo memorizar horas de texto a una edad en la que casi nadie más seguía subiendo a un escenario. En 1950 se casó con Clara Aranda, una mujer de Guanajuato, y con ella tendría, a lo largo de los años siguientes, 3 hijos: Juan Ignacio, el único que seguiría sus pasos como actor; Susana, que se volcaría hacia el periodismo y la literatura; y Gabriela, la más reservada de los 3, la que casi no dejó rastro público. El matrimonio duraría 50 años, y durante mucho tiempo, el país los tuvo por una pareja modelo del gremio: el actor consagrado y la esposa que sostenía la casa mientras él llenaba teatros. Porque llenaba teatros, y después llenó salas de cine. A finales de los 50 ya trabajaba con Luis Buñuel en Nazarín, y en 1960 llegó el papel que lo volvería, literalmente, inmortal para el imaginario mexicano: Macario. Ahí interpretó a un leñador tan pobre que un día se sienta solo a comer un guajolote entero, dispuesto a no compartirlo con nadie, ni con su mujer, ni con el diablo, ni con Dios, hasta que se lo pide la muerte. Y a ella sí le da de comer. A cambio, la muerte le regala un agua capaz de curar a cualquier enfermo, con una sola condición: si ella ya está sentada junto a la cama, él no puede usarla, pase lo que pase.
Rompe esa regla una vez, por amor, y la historia entera se le viene encima. Esa película, además de volverlo mito, le dio a México algo que el país nunca había tenido: la primera nominación de una cinta mexicana al Oscar a Mejor Película Extranjera. Lo que casi nadie preguntó en su momento fue si el hombre que protagonizaba esa historia sabía, mejor que cualquiera, lo que cuesta sostener un pacto que no se puede contar. Con Macario ya detrás, la década siguiente lo consolidó como algo más que un actor de moda. En 1967 filmó Pedro Páramo, la adaptación de la novela de Juan Rulfo, y volvió a tocar el mismo territorio. Interpretó a Juan Preciado, un hombre que viaja a un pueblo llamado Comala buscando a su padre, por una promesa hecha a su madre en el lecho de muerte, y que descubre, demasiado tarde, que todos los que habitan ese pueblo llevan años muertos. La película se presentó en el Festival de Cannes, y otra vez, sin que él lo buscara, el papel que más pesaba en su currículo tenía que ver con caminar entre muertos y cargar con un secreto de familia hasta el final. Para entonces ya era, de lejos, uno de los actores más respetados del país. Más de 100 obras de teatro a lo largo de su vida, cerca de 50 películas. Trabajaba con una disciplina casi militar, la misma que le habían enseñado de joven en el cuartel, y los directores que sí lograban dirigirlo hablaban de un hombre capaz de cargar 10 kilos de leña en la espalda durante semanas de rodaje, con tal de que la miseria de su personaje se sintiera real en la pantalla. El público lo premiaba con lo único que un actor de teatro necesita: la sala llena, función tras función, década tras década. Esa disciplina tenía un precio que casi nunca aparece en las notas de espectáculos: giras de meses, temporadas que lo sacaban de la ciudad, ensayos que se le tragaban las tardes enteras. Un actor de su calibre, en esos años, prácticamente vivía repartido entre el escenario y la carretera. Parte de la respuesta a cómo una vida doble puede sostenerse durante años sin que salte a la luz está ahí. Pocas profesiones ofrecen tantas ausencias ya justificadas de antemano como la de un primer actor en gira. En casa, mientras tanto, la historia que se contaba puertas afuera era la de un matrimonio ejemplar. Clara Aranda y él llevaban ya 20, después 30 años juntos. Los 3 hijos habían crecido viéndolo entrar y salir de temporadas de teatro, giras y rodajes, y el país lo tenía por el patriarca de una familia estable, el tipo de actor al que las revistas de la época retrataban en la sala de su casa, con la esposa al lado, como prueba de que la fama no le había cambiado la vida. Entre 1988 y 1991, en mitad de todo eso, se metió incluso a la política. Fue diputado federal por el PRI en la Ciudad de México, compartiendo bancada con nombres como el escritor Andrés Enestrosa y el poeta Jaime Sabines. Le ofrecieron después la posibilidad de seguir hacia el Senado. Dijo que no, otra vez, igual que había dicho que no al colegio militar casi medio siglo antes, porque el teatro le pesaba más que cualquier curul. Y fue justo en esos mismos años, mientras su nombre aparecía en las planillas del Congreso, cuando, según la cuenta que él mismo haría pública mucho después, ya a los 93, conoció o reencontró a una mujer llamada Gabriela Romo de la Peña, de la familia Romo, la misma que años atrás había creado el Tequila Herradura. De ese encuentro nació algo que arrancó estando Clara todavía viva. La vida pública de diputado y actor consagrado avanzaba por un carril, y en paralelo, sin que casi nadie lo supiera todavía, arrancaba otra completamente distinta. Univisión, citando fuentes cercanas, apuntó algo más, que él y Gabriela Romo ya se conocían de antes, desde los años en que su carrera estaba en la cima,
mucho antes de que la relación se volviera romántica. Si eso es exacto, el noviazgo de los 80 venía precedido por una amistad que llevaba, para entonces, quién sabe cuántos años cociéndose despacio, en algún punto intermedio entre lo profesional y lo personal, del tipo que a nadie le extraña hasta que un día deja de serlo. Los dos mundos no podían ser más distintos. Él venía de un cuartel, de un seminario, de cargar leña real para que un personaje de ficción se viera pobre de verdad. Ella venía de una de esas familias jaliscienses que llevan generaciones metidas en el negocio del tequila, con dinero de sobra y ningún interés en salir en revistas. Es posible que esa distancia, él, un patrimonio cultural viviente, ella, una empresaria que jamás buscó la cámara, haya sido precisamente lo que permitió que la relación se sostuviera tanto tiempo sin filtrarse. Nadie perseguía a Gabriela Romo para pedirle declaraciones, porque nadie fuera del círculo cercano sabía siquiera que existía. Su hijo Juan Ignacio, el único de los tres que también se dedicó a la actuación, fue quien terminó de contar la parte que el público nunca vio. Lo hizo en una entrevista, ya con su padre muerto, cuando el duelo suelta cosas que antes se quedaban calladas. Fue difícil al principio. Mi papá tenía una novia, y desde antes de que mi mamá muriera, fue difícil para mis hermanas enterarse. Esa frase señala a un sitio muy concreto, sus propias hermanas. Es decir, el secreto no se guardó nada más de cara a las cámaras, se guardó dentro de la casa, entre padre e hijo, bajo el mismo techo que su madre y que sus dos hermanas. Eso cambia la historia. Un actor con una relación paralela mientras dura un matrimonio largo es, por desgracia, un hecho bastante común en cualquier gremio del mundo. Apenas una nota más en la lista larga de infidelidades del medio artístico. Lo que sí es menos común es que uno de los propios hijos termine convertido en guardián de esa relación frente a sus hermanas, sosteniendo durante años una versión distinta de la que le tocaba vivir a su madre. Es posible que Juan Ignacio cargara ese silencio como una forma de proteger a Clara de un dolor que ya no tenía remedio, o como una lealtad mal repartida hacia un padre al que admiraba profesionalmente por encima de todo. Ninguna fuente lo explica con esas palabras exactas. Lo único documentado es el resultado. Años de secreto compartido entre padre e hijo, y dos hermanas que sí terminaron enterándose. El enfisema pulmonar que terminaría llevándose a Clara no es una enfermedad que aparece de un día para otro. Avanza despacio, roba el aire en tramos, obliga a quien la padece a organizar la vida entera alrededor de la respiración. Y hay un dato que Ignacio López Tarso mismo terminó reconociendo en público, ya a los 98, en su última aparición pública, sin que nadie se lo sacara con preguntas incómodas. Se sentía culpable de esa muerte, porque fue él quien le enseñó a fumar a Clara, y el enfisema que la apagó despacio durante años tenía ese origen. Mientras tanto, él sostenía en paralelo una relación que la propia familia describiría después como difícil de asimilar incluso para quienes ya eran adultos y vivían fuera de casa. Queda una pregunta que ninguna fuente contesta con nombre y apellido. ¿Llegó Clara Aranda a enterarse? Nada de lo publicado lo confirma ni lo descarta. Lo único que existe es la frase de su hijo sobre lo difícil que fue para sus hermanas, que nombra a la madre solo como fecha, antes de que mi mamá muriera, pero nunca como alguien que llegara a saberlo. Esa distinción, dentro de un texto tan concreto sobre quién sí se enteró, pesa por sí sola. Clara Aranda murió el 29 de marzo del año 2000, después de un enfisema pulmonar que la fue apagando. Con ella se fueron 50 años de matrimonio, y con ellos, la última razón que hacía falta para seguir escondiendo nada. A sus 75 años, Ignacio López Tarso,
hizo pública, por fin, su relación con Gabriela Romo. El país, que lo veía como viudo reciente, tardó en enterarse de que el noviazgo llevaba, en realidad, más tiempo del que cualquiera hubiera imaginado. Y sin embargo, eso ninguna nota de espectáculos de entonces lo contó completo. Hacerlo público no significó contarlo todo. Durante casi 20 años más, hasta bien entrado el nuevo siglo, Gabriela Romo siguió siendo, para la prensa, apenas un nombre sin rostro. Una mujer de la que se sabía que existía, que era empresaria, que se dedicaba al tequila, pero de la que casi nunca circuló una fotografía. Un noviazgo de 30 años, sostenido casi en penumbra, mientras el hombre que lo protagonizaba seguía subiendo a un escenario 2, 3 veces por semana, aplaudido de pie, sin que nadie en la sala supiera que llevaba puesto ese otro pacto de silencio, mucho más real que el que le habían escrito en el guión de Macario. Hubo, en esos casi 20 años de penumbra, momentos en los que el secreto asomó apenas un poco. En alguna entrevista de sus 80 y tantos, deslizó que tenía novia, sin dar nombre, y los periodistas presentes lo dejaron pasar como un dato de color, la ocurrencia simpática de un señor mayor. Nadie tiró del hilo. Nadie preguntó desde cuándo, y él, que llevaba toda una carrera actoral entrenando la voz para decir exactamente lo que el guión permitía y ni una palabra más, tenía entrenamiento de sobra para medir cuánto contar y cuánto callar. Ese pacto, sin embargo, ya empezaba a tener fecha de vencimiento, y llegaría por la vía menos periodística posible, su propia voz, ya casi al final, decidiendo romperlo ella sola. Los años 2000 y los 2010 lo encontraron todavía arriba de un escenario, ya viudo de Clara, ya con Gabriela Romo instalada como pareja pública, pero casi invisible en foto. Seguía trabajando con la misma exigencia de siempre, y el país seguía tratándolo como una reliquia nacional, a la que aplaudir de pie cada vez que subía a un teatro. En 2007, la industria le entregó el Ariel de Oro, el reconocimiento a toda una carrera, la misma estatuilla que ya había ganado en 1973 por Rosa Blanca. Fue, en apariencia, la coronación definitiva de un actor que ya lo tenía todo. Pero la vejez, con él, no vino sola. Llegó acompañada de un problema que ningún Ariel de Oro resuelve. La pandemia, antes que la neumonía, ya le había quitado lo único que de verdad quería seguir haciendo. La terrible pandemia de COVID-19 me alejó del teatro, y el teatro es mi vida, diría después. Con los foros cerrados y una edad que lo volvía población de riesgo, se metió a algo que jamás había probado: teatro por streaming, interpretando junto a su hijo Juan Ignacio y otros actores a personajes de la historia mexicana, entre ellos a Fray Servando Teresa de Mier. «El teatro virtual es un nuevo camino para mí», dijo, casi con la misma curiosidad con la que a los 24 años había entrado por primera vez a una escuela de actuación. En mayo de 2022 lo hospitalizaron por una neumonía bacteriana. Tenía 97 años. Salió del hospital y en vez de retirarse, volvió al escenario apenas se sintió con fuerzas. Necesitaba el sueldo, más que la vanidad de seguir apareciendo. Lo dijo él mismo, sin adornos, en una entrevista de julio de ese año. «Me hace falta el dinero». Aclaró, para que no sonara a tragedia total, que tampoco se estaba muriendo de hambre. «No me estoy muriendo de hambre. Sí tengo el apoyo de Televisa. Por toda la vida, cobro una cantidad mensual». Explicó que esa cantidad mensual venía de una exclusividad firmada de por vida, pero que no le alcanzaba, y que tampoco le alcanzaba en otro sentido. «Me hace falta el trabajo, me hace falta el teatro». Sus ahorros, contó,
se habían agotado durante la pandemia, cuando los teatros cerraron y un actor de 90 y tantos años no tenía manera de generar ingreso. Ese dato cambia el color de todo lo que vino antes. El hombre al que la Secretaría de Cultura describiría, meses después, frente a su ataúd, como alguien que nos hizo creer que era inmortal, estaba en realidad contando centavos a los 97 años, subiéndose a un escenario con el cuerpo cansado, porque la otra opción era no llegar a fin de mes. La leyenda y la cuenta bancaria vivían para entonces en habitaciones completamente distintas de la misma casa. Y sin embargo lo contó él mismo, en voz alta, frente a un micrófono, sin que nadie se lo sacara con trampas. Otra forma, más pequeña y menos dramática que la del amor escondido, de decidir qué parte de la verdad soltar y cuándo. Y sin embargo siguió. Volvió a temporada, volvió a ensayar, volvió a memorizar diálogos a una edad en la que la mayoría ya ni siquiera recuerda con precisión el desayuno. Fue esa misma resistencia la que le permitió llegar, unos meses después, a una fecha que él llevaba tiempo repitiendo como meta: cumplir 100 años. No lo lograría, le faltarían casi 2. Pero durante ese último tramo habló de la muerte con una serenidad que solo se explica en alguien que ya la había interpretado, en la pantalla, cientos de veces. «Yo prefiero morir tranquilo en la cama y no en un escenario», dijo en una de sus últimas entrevistas. «Yo espero dormir tranquilo en mi cama cuando esto suceda». Trabajó, en ese último tramo, con la misma disciplina de sargento primero que le habían inculcado a los 18 años. Memorizaba, ensayaba, se subía al escenario aunque el cuerpo ya no respondiera como a los 40. Según sus propias palabras, seguía porque sin el teatro no sabía quién más ser, ni el dinero de Televisa, ni los homenajes, ni cualquier Ariel colgado en una pared llenaban ese hueco. Nadie podía saber entonces cuánto se parecería esa frase sobre morir tranquilo en la cama a la manera exacta en que terminaría todo. Hay todavía una segunda película, la de Pedro Páramo, que encaja en esta lectura mejor de lo que encajó nunca en ninguna reseña de cine. Ahí interpretaba a un hijo que viaja a buscar respuestas sobre su padre solo después de que su madre muere, y descubre que el pueblo entero llevaba años guardando secretos de los que nadie hablaba en voz alta. Cuando su propio hijo, Juan Ignacio, terminó de contar la historia completa de Gabriela Romo semanas después del funeral, estaba haciendo, sin ficción de por medio, casi exactamente eso: viajar hasta el fondo de la historia familiar, justo cuando la muerte del padre volvía posible, por fin decirla entera. Casi 5 años antes de morir, en mayo de 2018, a los 93, soltó la frase que ningún reportero anterior le había escuchado decir con esas palabras, retomada entonces por el programa De Primera Mano. Va muy bien la relación con la novia desde hace 30 años. No tengo tiempo de nada más, al menos públicamente. Esa frase, leída despacio, decía más que «tengo pareja», traía un número dentro. Puso, con una precisión que hasta entonces había evitado, una cifra encima de la mesa. Y esa cifra, hecha la cuenta hacia atrás, aterrizaba en algún punto de finales de los 80, justo la década en la que, según contaría después su hijo, Clara Aranda todavía vivía. El hombre que había pasado cerca de 20 años dejando que la prensa tratara a Gabriela Romo como un rumor sin rostro, decidió, a los 93, hacerle a ese silencio lo único que un secreto no perdona: ponerle un número exacto delante de una cámara. El 15 de enero de 2023 cumplió 98 años, y esa fue la última vez que la prensa lo tuvo enfrente en persona. Llegó sonriente, bien vestido, con ganas de seguir trabajando,
hablando de la meta de los 100 como si fuera un dato de calendario más que una esperanza. Le preguntaron otra vez por qué después de tanto tiempo nunca se había casado con Gabriela Romo, y contestó con una versión parecida a la de siempre, la que resume mejor que cualquier análisis cómo entendía él la distancia entre lo público y lo propio. Seguir de novios eternamente, cada quien en su casa, y nos vemos cuando cada quien tiene ganas de verdad de ver al otro. En otra ocasión lo había dicho todavía más filoso. Nos vemos los sábados. Nos preguntan por qué no se casan. No, sería un error gravísimo. Un día fijo a la semana. Una frontera exacta entre lo que compartía con Gabriela Romo y lo que seguía siendo solo suyo. El hombre que había puesto un número encima de la mesa nunca entregó el resto del mapa. 55 días después, murió. Fue la tarde del sábado 11 de marzo de 2023, luego de una semana internado por neumonía y una oclusión intestinal. Su nieto, el baterista Antonio Sánchez, ganador de un Grammy, miembro durante años del grupo de Pat Metheny, el mismo al que Ignacio iba a ver tocar en primera fila cada vez que pisaba la Ciudad de México, estuvo presente en los últimos minutos y contó, días después, un detalle que nadie había hecho público. Los médicos le habían recomendado ponerse un marcapasos, algo que probablemente le habría estirado la vida un poco más. Él dijo que no. La razón que dio, según su nieto, no tenía nada de filosófico ni de heroico. Simplemente odiaba los hospitales. Su nieto describió después, con precisión casi clínica, lo que vio. Una vena en el cuello de su abuelo latiendo cada vez más despacio, la respiración volviéndose más ligera minuto a minuto, hasta que los signos vitales llegaron a cero, sin urgencias ni aparatos de por medio. El hombre que dijo que prefería morir tranquilo en su cama, consiguió, al final, exactamente eso, a costa de una decisión que él mismo tomó, consciente, semanas antes. Ahí está, si se mira bien, la diferencia real entre el personaje que lo hizo inmortal y el hombre que lo interpretó. A Macario la muerte le impone las reglas. Él solo puede aceptarlas o romperlas, y romperlas lo mata sin que le quede margen de maniobra. A Ignacio López Tarso, en cambio, nadie le impuso nada al final. Decidió qué aparato aceptar y cuál no. Decidió, meses antes, qué contar de su vida privada y con qué palabras exactas. El personaje de la película pierde el control de su propio destino en el instante en que rompe el pacto. El actor que lo interpretó conservó ese control hasta el último minuto, incluso sobre la manera de morirse. Semanas después del funeral, cuando ya no había cámaras esperando en la puerta del Palacio de Bellas Artes, ni guardias de honor que sostener, su hijo Juan Ignacio terminó de cerrar el círculo. Fue entonces cuando dio la entrevista que completaba lo que su padre solo se había atrevido a insinuar con una cifra, que la relación con Gabriela Romo no solo llevaba 30 años, sino que había empezado con Clara, todavía viva, y que él, Juan Ignacio, había cargado ese secreto durante todo ese tiempo frente a sus propias hermanas. El padre puso el número. El hijo puso el resto de la frase. Entre los dos, y solo entre los dos, quedó completa una historia que ningún periodista había podido armar en más de 20 años de reportarla a medias. Hay una ironía adicional en todo esto que merece contarse. La misma hermana a la que le costó tanto enterarse, Susana López Aranda, había pasado años antes, horas y horas sentada junto a su padre, grabando y tomando notas para escribir con él un libro sobre su vida en el teatro. Ese libro existe, se llama Hablemos de Teatro, y es exactamente lo que promete. La versión oficial, autorizada, cuidada,
de un hombre que a esas alturas ya sabía, mejor que nadie, cómo se construye una biografía completa, dejando fuera lo que no toca contar todavía. La entrevista de Juan Ignacio se replicó en cuestión de horas por medios de todo el país. El Universal, TV Notas, Infobae, Univisión, cada uno repitiendo la misma cita, la de las hermanas, y lo difícil que fue enterarse, como si al repetirla entre varios, el hecho pesara menos. No hubo escándalo de portada, ni entrevistas de seguimiento con Gabriela Romo, que a esas alturas de su vida seguía exactamente donde había estado siempre, fuera de cámara, sin fotografía reciente circulando, protegida por la misma discreción que la había acompañado 30 años. El país se enteró, comentó un par de días y siguió adelante, tratando la revelación casi como una nota de color más dentro de la vida de un actor al que de todas formas ya consideraba mitológico. Eso responde, al final, la pregunta que se planteó al principio: ¿cuánto tiempo puede una familia entera cargar el mismo secreto sin que se le note por fuera? ¿Y qué es lo que finalmente lo hace soltarse? Aquí la respuesta llegó por la vía más silenciosa posible, sin escándalo y sin filtración: la cercanía de la propia muerte. López Tarso empezó a soltar su secreto, en fragmentos, con cuentagotas, primero él y después su hijo, exactamente en el tramo final de su vida, cuando ya no había razón práctica para seguir cuidando una reputación que estaba a punto de convertirse en legado. Es una lectura posible, no un hecho comprobado en ninguna entrevista con esas palabras exactas, pero encaja con cada fecha documentada. El silencio duró mientras hubo un matrimonio que proteger y una imagen pública que sostener. Se abrió cuando ambas cosas dejaron de tener sentido. Y hay algo más, algo que ninguna nota de espectáculos conectó en su momento. El agua de Macario solo podía usarse una vez, y solo si se respetaba la regla hasta el final. Usarla fuera de tiempo significaba pagarlo con la propia vida. El secreto real de Ignacio López Tarso funcionó casi al revés. Lo sostuvo dentro de la regla. Silencio, mientras Clara vivía. Silencio durante 20 años más después. Y solo lo rompió cuando el tiempo se le empezaba a acabar de verdad, no antes. Fue a su manera el único hombre que consiguió lo que Macario nunca pudo: llegar hasta el final de la partida con el secreto todavía en sus manos, y decidir él mismo, y no la muerte, el momento exacto de soltarlo. Días después del funeral, la Cámara de Diputados, donde él mismo había sido legislador federal, otra faceta de su vida que casi nadie recuerda, dedicó 1 minuto de aplausos de pie, con su nombre y sus años, 1925-2023, proyectados en las pantallas del Salón de Sesiones. El Congreso de la Ciudad de México pidió por su parte que se le declarara persona ilustre. Todo eso, el minuto de pie, la placa pedida, las pantallas encendidas con su nombre, fue, otra vez, el mito. La parte que no cabía en una pantalla de Congreso ya la había contado su hijo, en una entrevista mucho más pequeña y mucho más incómoda, unas semanas antes. El cierre de esta historia regresa a esa hora y 10 minutos dentro del Palacio de Bellas Artes. El cuarteto de cuerdas tocando a Mozart y a Manuel M. Ponce. Las flores blancas cubriendo el vestíbulo. La nieta diciendo que su abuelo nunca hablaba de la muerte porque le gustaba demasiado vivir. Y al final, el mariachi entrando a cerrar todo con La Negra, mientras se llevaban el ataúd entre la gente que llenaba el recinto. Nadie de los que estaba esa tarde sabía todavía la historia completa que su hijo terminaría de contar semanas después,
cuando el duelo aflojara lo que la cortesía de un funeral mantiene cerrado. La mayoría solo conocía al mito, el actor de Macario, el de Pedro Páramo, el hombre que un país entero llegó a creer inmortal, el mismo que de joven se había inventado hasta el apellido con el que lo aplaudían. Ese detalle, el del nombre cambiado en 1949 por consejo de un maestro, termina resultando menos anecdótico de lo que parecía al principio. Un hombre que decide, desde joven, qué parte de sí mismo enseña y con qué nombre la firma, tiene ya entrenada la distinción entre lo que se muestra y lo que se guarda. Le sirvió para construir un personaje público sólido durante 70 años. Le sirvió, también, para sostener durante más de 2 décadas una vida entera que ese mismo público no conocía. Pero él sabía otra cosa, y la supo casi hasta el final, que el agua que a Macario le prohibieron repartir es, en el fondo, la misma que casi todos administramos alguna vez con alguien que queremos. Una verdad que se guarda, casi siempre, por miedo al momento equivocado, no por maldad. Él la guardó durante más de 2 décadas, dentro de su propia casa, con su propio hijo cargando parte del peso, y solo la repartió cuando el reloj empezó a acabársele de verdad, primero con una cifra soltada en una entrevista, años antes, después con la versión completa que le tocó contar a otro. Él mismo, en una de sus últimas entrevistas, dijo algo que en su momento sonó a frase de cierre de nota de espectáculos, y que, visto ahora, suena distinto: que al público le sirva mi trabajo, y que cada quien me recuerde como les dé la gana. Pidió, literalmente, que cada quien se quedara con la versión que pudiera cargar: el actor intachable, el esposo modelo de las revistas de los 60, o el hombre que guardó un secreto más de 2 décadas. Puede que ahí, sin planearlo, haya dejado algo parecido a una instrucción: el permiso explícito para que la leyenda y el hombre real convivan, aunque nunca hayan sido exactamente lo mismo. Queda, entonces, una sola imagen: la jícara de agua que nadie más pudo tocar hasta que él decidió abrirla. Ni su público, ni la prensa, ni 2 de sus 3 hijos supieron nunca que estaba ahí. ¿A quién le pertenece de verdad esa espera? ¿Al que calla, o a quien lleva años sin saber lo que el otro sabe? Es la pregunta que su propia historia deja abierta. Hay una figura de la comedia mexicana que también cargó, a su manera, con una versión distinta de sí misma lejos de las cámaras: Consuelo Duval. Quien quiera seguir tirando de ese hilo, la tiene ahí, un video atrás en este canal.